Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Sí, profe, todo bien. Qué bien, qué bueno. Bueno, es una hora de clase, así que vamos a ver qué avanzamos hoy, aunque estamos en un repaso, ¿no? Creo que estábamos hablando o hablamos de las líneas de campo, del campo eléctrico. ¿Cierto? Diseño. Exactamente. Estamos hablando campo eléctrico. Ah, caramba. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Bueno, todos los libros llaman el campo eléctrico al vector E, es un vector. Y creo que va mejor con un dibujito. Es una manera de llevar el papel, una cosa que no vemos con los ojos, pero sentimos. Que todos sentimos ¿Quién en esta vida no ha sentido un corrientazo? ¿Alguno de ustedes no está invicto? Nunca ha sentido un corrientazo, ni siquiera amoroso. A nadie le ha dado la corriente, no puede ser. Sí, señor. Uno toca en la escalera eléctrica. Ahí siente el corrientazo cuando se... Hace un chispazo, ¿verdad? Y un corrientazo en los dedos. Sí, sí, uno siente. Eso se llama estática. Eso se llama la estática, que los objetos se cargan porque el aire está muy seco y uno las toca y siente un corrientazo. Todos hemos sentido esos corrientazos. Entonces, el primero que yo debería pasarles esa peliculita de la historia de Faraday. ¿Saben quién fue Faraday? La profe les habló de Faraday. No, profe. No, profe, no. Faraday fue un personaje que hizo los primeros aportes a los fenómenos de electricidad y magnetismo. Él no era físico, ni matemático, ni nada. Simplemente una persona que tenía curiosidad científica y por las cosas del destino fue contratado como ayudante de un científico que estaba trabajando en el área de electricidad y magnetismo, ¿no? En esa época, estamos hablando de 1700, se sabía del fenómeno de la electricidad y pues la gente ponía a circular corrientes con unas baterías, corriente de baterías, corriente continua, y pues se llevaban aquellos corrientazos, ¿no? Porque no sabían muy bien cómo controlar y producían chispas y qué sé yo. Y en aquella época los acontecimientos científicos por lo general eran la comunidad, en la universidad, en Londres, en la Real Academia Inglesa de la Ciencia. Entonces había como unos mesones y había así toda una tribuna y ahí iba la gente, incluso gente no necesariamente académica, y veía los experimentos, el experimento típico se le paran los pelos cuando tocan una esfera que está cargada, ese tipo de cosas. Y
y un accidente inhabilitó a este científico que tenía de ayudante a Faraday, y Faraday de alguna manera fue escalando posición y quedó él a cargo, se hizo mayor, qué sé yo, y pasó a ser como el jefe del laboratorio, pero sin ningún conocimiento de física ni de matemática, simplemente la curiosidad sobre todo. Y él anotaba todo, ¿sí? Entonces él se imaginaba eh, qué será lo que hay entre una corriente que circula por un cable que hace que influya en otro cable. Hay un experimento muy de los laboratorios que se hace circular corriente por un cable, ¿okay? Y esa corriente por el cable genera un campo electromagnético alrededor del cable circular. Entonces, si se acerca otro cable, ese otro cable se le induce una corriente. Ese tipo de cosas las hacía Faraday. Pero todo lo dibujaba porque no era matemático, no tenía ninguna posibilidad de expresar todo lo que él sabía de electricidad y magnetismo con las matemáticas. Imposible, no tenía ningún tipo de formación matemática. Y él escribió todo en unos cuadernos, hizo muchos dibujitos, mostrando las líneas de campo y ese tipo de cosas, ¿no? Dibujitos como este que les voy a compartir acá. Acuérdenme y les paso una pequeña peliculita sobre Faraday. Era como media hora. Podemos ver la próxima clase si me acuerdo. No, se me olvida. Entonces, fíjense, esto es, tenemos acá, están viendo, ¿no? Voy a quitar esto de aquí. Esto es un esquema, una idealización de una partícula con carga positiva, un protón. Ahora, obviamente, un protón no lo vamos a ver de ese gordo, ¿okay? Pero puede ser, entonces, una esferita muy pequeñita a la cual se le indujo carga positiva. Entonces, las líneas de campo que genera esa carga positiva son líneas rectas que tienen un origen en el sitio donde está la carga positiva. Es decir, que si uno viene con una carga de prueba, y la pone, digamos, aquí, en este punto, entonces, como las cargas de prueba dijimos que se definían por convención positiva. Entonces esta carga de prueba siente una fuerza en la dirección opuesta donde está la carga que origina el campo, ¿no? La carga que origina el campo. Entonces podemos ver acá que siente una fuerza, vamos a ponerla en esta dirección. ¿Ok? Porque es una carga positiva y la carga que genera el campo es positiva. Entonces las líneas de campo indican en la dirección que se movería una carga positiva si yo la suelto allí. Una manera de visualizar eso es agarrar un objeto y cargarlo, una monedita o una esferita, ¿okay? O incluso un metal que yo le puedo inducir una carga. Y eso lo sumergimos en un aceite y pongo virutas allí de semillitas, de acerrín, lo que sea. Entonces, esas virutas que yo ponga allí en el aceite tienden a alinearse en la dirección de las líneas del campo, ¿eh? Como se puede ver en la figura de abajo. Entonces, un campo eléctrico es una manera de representar una cantidad que tiene, que en cada punto, además de tener un valor, tiene
magnitud, o sea, tiene una magnitud y una dirección y un sentido. Entonces, ese campo eléctrico lo vamos a denotar por una cantidad vectorial. Es un vector. ¿Ok? Es un vector que depende pues, de las coordenadas espaciales. O si lo prefieren, de un vector posición. Imagínense que esto en lugar de ser un plano es una esfera en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Entonces estas líneas que vemos allí salen para todos los lados, ¿no? O sea, para todo el espacio, no están solamente en el plano. Entonces es un campo vectorial. Esto se llama un campo vectorial. Obviamente, si quito la carga positiva y pongo una negativa, entonces las flechitas apuntan hacia adentro. Apuntan hacia adentro, pero la forma es la misma. Son puros radios que salen de allí. ¿Ok? Entonces, eso sería para un campo positivo, y para un campo negativo, pues las flechitas entrarían. Eso se llaman las líneas de campo. Las líneas de campo se llama esto. ¿Okay? Entonces estamos hablando de líneas de campo. Okay. Me interrumpen, ¿no? Si tienen alguna pregunta. No les dé pena. Si no, yo me canso aquí de hablar solo. Me aburro. Por ejemplo, ¿y qué pasa si ponemos una carga positiva o 2 cargas positivas? Una positiva y una negativa. Pues bueno, las líneas de campo adquieren otra forma, otra distribución, o se alinean de manera diferente. ¿Ok? Se alinean de manera diferente. O por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Ves? Aquí tenemos 2 cargas positivas. 2 cargas positivas. Y aquí el mismo experimento, ¿no? Dos esferitas o dos plaquitas cargadas positivamente. Entonces vemos cómo las líneas se deforman. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque estas cargas no se quieren. Quieren repelerse. ¿Ves? Entonces las líneas tienden a repelerse. Las líneas de campo no se cruzan. ¿Okay? No se cortan. Ellas tratan de evitarse en el caso de una carga positiva, de 2 cargas positivas. Si es una carga positiva y una carga negativa, pues también les tengo el dibujito. Vamos a sacarlo de acá. Estos dibujos, por supuesto, están en cualquier libro, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en la Wikipedia, qué sé yo, cualquier libro está eso. Aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¡Ah, caramba! Se me ha cerrado el tablero. Qué fastidio. Pero creo que sé recuperarlo. Vamos a ver. Tenía tiempo que no me pasaba. Quita. ¡Ah!
Listo. Entonces, vemos. No lo has Dígame. compartido. Profe, no está compartiendo pantalla. Qué broma. Ujú. Pero como estaba compartiendo en el momento del crash, es que es fastidio. La ventana de Zoom es la cosa más fastidiosa que puede haber. No se queda quieta. Ven, entonces, ven, si una es negativa y otra es positiva, ven la diferencia, ¿no? Entonces, las líneas de campo, que siempre, o sea, esto es una convención, repito, ¿no? Las líneas de campo van a salir de las cargas positivas y van a llegar a las cargas negativas. O sea, una carga negativa, como si aquí pongo una carga negativa, les dije, ¿no? Cambian la dirección de la flecha. O sea, las líneas entrarían. Entonces, fíjense, en este dibujo tenemos una negativa y una positiva. Entonces, de la positiva van hacia la negativa. ¿Ok? Van hacia la negativa. Y en la vida real, que es importante no quedarse en el aparato matemático y en la abstracción y sí, que los campos y qué sé yo, y los vectorcitos. En la vida real se verían, uno los puede atrapar, digamos. ¿Okay? Se parecen a los imanes, a los experimentos con imanes. Entonces hay líneas, claro, en la vida real uno no va a ver flechitas, ¿no? O sea, es imposible acá saber cuál es la positiva y cuál es la negativa, porque uno lo que ve son simplemente las curvas que van de una a la otra. ¿Okay? Aquí tampoco, aquí se ven los radios. ¿Okay? Lo que hay que saber adicionalmente es que si esto es positivo, los radios, las flechitas salen, y si es negativa, las flechitas entran. Pero es la manera de visualizarlo en un laboratorio, digamos, para que no quede como una cosa allí esotérica, como una cosa esotérica. Entonces, por supuesto, como pueden ver, pues son como dibujitos muy bonitos y muy simétricos, ¿no? Bonitos, qué sé yo. Pero digamos, en los campos se deforman con facilidad. O sea, es cuestión de ver, por ejemplo, si ponemos una carga positiva, una carga que sea mayor que la otra, que sea el doble, que la otra. Entonces podemos ver cómo las líneas empiezan a distorsionarse. ¿Ve? Esta es 2 veces esta, pero de signo contrario. Entonces ya el campo, la línea de campo no tiene una forma tan bonita, ¿no? Tan simétrica, sino que se van deformando allí. Se van deformando. También, digamos, como pueden ver, hay infinitas líneas, ¿no? O sea, en los esquemas no es que aquí no hayan líneas, sino que son infinitas líneas. En todo punto va a haber, en todo punto del espacio, hay un campo eléctrico, en todo punto del espacio. Obviamente no puedo representar infinitas líneas de campo. ¿De acuerdo? No puedo representarlos todos. No se pueden representar todos. Bien. Eso era con respecto a los campos eléctricos y su representación. ¿Qué es lo que vino después? Bueno, la pregunta es más o menos obvia. Era, ¿cómo se calculan esos campos eléctricos? Si no son, si son partículas puntuales, lo sé calcular, ¿no? Por la ley la ley de Coulomb. ¿Ok? O sea, si, digamos, nosotros vimos una expresión. Vamos a mover esto para un lado. Mover, dije. Que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico era la constante eléctrica, la constante de Coulomb. ¿Qué más?
por el valor de la carga, ¿sí? Que genera el campo. Vamos a suponer que tenemos una sola carga. Estamos aquí en este caso. Entre la distancia donde yo esté evaluando el campo. ¿De acuerdo? Si estoy evaluando el campo aquí, en un punto, en este punto, pues obviamente es la distancia que hay entre la carga y este punto P, que estaría a una distancia R. ¿Ok? Estaría aquí a una distancia R, donde yo estoy evaluando el campo, que sería el vector R, el vector dije. Vector R. Gordo. ¿Ok? Y aquí hemos puesto un R unitario para darle sentido al campo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno. La pregunta es, ajá, ¿y qué pasa si yo no tengo una carga puntual o dos cargas puntuales, si no tengo una papa cargada? ¿Sí? No una papa bomba, una papa. Y le pongo carga ahí, no sé, la forro con papel aluminio y le acerco, le induzco carga y toda la superficie de la papa quedó cargada. O si es una papa metálica, entonces, o una papa de goma que se carga toda por completo. Toda la papa está cargada. Donde uno mira hay carga. Entonces, algo como esto. Déjenme mostrarle una papa. Una papa que se carga. ¿Dónde hay una papa cargada? Aquí hay una papa cargada. Okay. Entonces esta papa es volumétrica, ¿no? Tiene un volumen. Entonces, toda la papa tiene carga. Es como tener un electrón gigante en forma de papa. Eso es. Una cosa un poco idealizada, pero... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que si uno aísla un trocito de papa, ¿ok? Y ese trocito de papa, tiene una carga que nosotros vamos a llamar de Q, porque toda la papa, toda la papa tiene una carga Q, ¿de acuerdo? Una carga Q total. Y si uno agarra toda la papa que tiene una carga Q y la divide entre el volumen, ¿qué cantidad sería esa? Sería la carga total. ¿Cómo llamaríamos a esta cantidad? ¿Mm? Ustedes agarran una papa, de verdad, ¿sí? Y le determinan la masa de la papa. Dicen que la papa pesa 0,2 kilogramos. ¿Sí? Si ustedes agarran una papa de verdad y la pesan, y dicen, mi papa pesa 0,2 kilogramos. Y esos 0,2 kilogramos, yo lo voy a dividir entre el volumen que ocupa la papa. Que no es fácil determinar el volumen que ocupa una papa, ¿no? Porque como no es una esfera ni nada, entonces no es fácil. Pero vamos a suponer que lo contraté ahí unos ingenieros y qué sé yo, y me midieron el volumen de la papa. ¿Sí? Entonces, y me dicen que la papa tiene un volumen de, ¿qué le ponemos? De 2
3.5 centímetros cúbicos. Bueno, por metros cúbicos para cualquier cosa. Entonces, esta cantidad, ¿qué cosa es para usted? La densidad. Muy bien. La densidad de masa, ¿verdad? Densidad de masa. ¿Ok? Entonces, eso me da lo que da ahí, no sé, 0,2 entre 2.5, y eso tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo agarro la papa y le corto un trocito de papa, chiquitito, y la peso, y le determino la masa, de manera tal que ese trocito de papa pesa 0,03 kilogramos, ¿sí? Y ese trocito de papa, que yo sé que tiene forma de cubo, agarro una papa con un bisturí, con un cortador de estos exactos, y saco un cubito de papa. ¿Ok? Entonces, no sé, ese cubo de papa yo lo mido y tiene, no sé, exagerado aquí, pero vamos a ponerle 0,3, por poner cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esto sigue siendo la densidad de la papa, ¿no? ¿Ok? Si yo supongo que la densidad es constante, si yo supongo que la densidad es constante en toda la papa, estos dos números deberían ser iguales. Obviamente aquí yo puse cualquier cosa y no son iguales, ¿sí? Pero entonces, si la densidad es constante, voy a escribirlo acá. Entonces, si la densidad es constante, si esto me dio, no sé, cualquier cosa, ¿cuánto da esto? 0,2 entre 2.5. Saquen ahí esa cuenta rápido. ¿Cuánto? 0,08. 0,08 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Señor. Si yo agarro y saco un cubito de papa, ¿sí? Y agarro ese cubito de papa ese cubito de papa y lo peso, ¿ok? Le vamos a poner aquí la masa de la misma papa, ¿no? No sé, un valor allí. Y ese cubito tiene un volumen. Como estoy diciendo que la densidad de la papa es constante, eso me tiene que volver a dar 0,08 kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Porque estoy suponiendo que la densidad de la papa es constante. Y si agarro una cosa mínima de papa, una muestra médica de papa, una muestra homeopática de papa, ¿qué densidad va a tener? La misma, porque estoy diciendo que la papa tiene una densidad constante. ¿Listo? Vale. ¿Sí? O sea que la densidad de masa, que es la masa total de la papa, lo que pesa la papa total, voy a ponerlo aquí, la masa total de la papa entre el volumen que ocupa la papa. ¿Ok? Eso me dio 0,08. Y si agarro un diferencial de masa, o sea, es decir, agarro una miñinga de papa, infinitesimal, chiquitita de papa, y que está contenida en un volumen, entonces también me va a dar 0,08, igual lo que sea. Entonces, pues, esto es lo que significa que la densidad es constante. Con la carga puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto se llama la densidad, ahora no es de masa, sino de carga. De carga. ¿Ok? Y se llama densidad volumétrica de carga, porque es la carga contenida en el volumen. ¿Sí? Entonces, no importa si es si es constante,
la carga total en la papa, entre el volumen de la papa, este cociente es el mismo que si yo agarrase un poquitico de carga aquí, sería el diferencial de carga, y lo divido entre ese diferencial de volumen que está ahí chiquitito. Vale lo mismo, porque estoy suponiendo que la densidad está distribuida de manera uniforme, constante. ¿Quedó listo? Clarísimo. Que yo veo que nos... Sí, señor, ahora sí. Muy bien. Entonces, eso se puede hacer con volumen, con superficies, con superficies. No, con las superficies se suele llamar sigma a la densidad, que es de nuevo la carga total, pero ahora, uy, ¿qué letra puse yo allí? Puse la T invertida, ¿vieron? Puse que hoy es lunes. Ah, bueno. La carga total entre, no el volumen, ahora va a ser la superficie, el área, porque es una densidad superficial. Es decir, esto, si es constante, pues va a ser la carga contenida en un diferencial de área. Esto si tenemos una cosa con volumen, ¿ok? Esto si tenemos una superficie, pues también podemos tener una cosa lineal, como un hilo. Entonces, a esa se le llama densidad lineal de carga, que es lo mismo. La carga total entre, ahora no el área, sino la longitud, que sería equivalente a... Listo. Entonces quitamos, nos estamos heredando la noción de densidad de masa, pero ahora lo estamos haciendo con las cargas. ¿Sí? Entonces, como esto está cargado, como la papa se cargó, tiene carga, es una cosa llena de carga. Entonces, esa carga, esa papa cargada, produce un campo eléctrico en un punto del espacio, ¿no? Cualquier punto del espacio, aquí o no, cualquiera. ¿Okay? Cualquier punto del espacio hay yo puedo evaluar el campo en cualquier punto del espacio. ¿Cuánto vale el campo? Bueno, entonces fíjense, la manera de proceder es la siguiente, como se hacía en cálculo. En cálculo ese que ustedes vieron hace poco. Pues yo lo que hago es lo siguiente, yo agarro un diferencial de carga, que es esta que está aquí, paso de B a multiplicar. ¿Sí? Ese diferencial de carga, pues es simplemente ρ por dB, ¿no? Porque ρ es constante. Entonces, ese diferencial de carga produce afuera, en cualquier punto, digamos en un campo eléctrico, pero como es un diferencial de carga, lo que produce es un diferencial de campo eléctrico. Lo vamos a escribir así. ¿Y cuánto vale ese diferencial de campo eléctrico? Fíjense, eso está a una distancia R de la carga, a una distancia R. Entonces, eso vale la constante por la carga que la genera, que es de Q, entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y R unitario, que es este vector que apunta en la dirección R. Digamos. Ah, bueno, aquí está, mire, K de Q, R cuadrado entre... ¿Ok? Bueno, entonces ese es el campo eléctrico producido por y
Y el campo eléctrico en este punto producido por este otro cubito. ¿Mm? Si yo escojo otro volumen, este también me produce un campo acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Me produce otro campo como este, pero ahora apunta en otra dirección. Quiere decir que cada trocito de la carga, cada volumen de carga en este punto produce un campo. ¿Ok? Todos. ¿Cuántos cubitos tengo de carga? Ahora 4. Muchos, ¿no? Porque si yo escojo de B tendiendo a 0, si yo escojo estos volúmenes tendiendo a 0, pues tengo infinitos cubitos. Y cada uno de esos cubitos produce un campo. Lo que tengo que sumarlo para calcular el campo acá. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el proceso es integrar esto, ¿no? O sea, acuérdense que en cálculo ustedes vieron que sumar, cuando n tiende a infinito, esto se convierte en una integral. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que tengo que hacer, integrar sobre toda la papa. Si yo integro esto sobre toda la papa, obtengo la suma de todos los campos. Entonces, el campo eléctrico en P, el cálculo del campo eléctrico en P, pues es la integral de D. ¿Ok? Y esto es igual, la integral de la constante, que la podemos sacar, de Q R cuadrado y R. Entonces mi problema de calcular el campo eléctrico no se convirtió en calcular una integral sobre un volumen. Ustedes vieron integrales de volumen, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué integraban? ¿Integraban papas? Sí, señor. ¿Integraban las papas? No puede ser. ¿Qué profesor les enseñó a integrar una papa? En veces, pues no papas, pero así cuerpos más definidos, ¿no? Más sencillos, ¿no? Sí. Sólidos de revolución. Sí. Porque si imagínate, si no fuese una papa, sino fuese una vaca, ¿eh? ¿Cómo calculamos el volumen de una vaca? Así ¿No? complicado. Bueno, pues ustedes saben el chiste, ¿no? De cómo integrar el volumen de una vaca. Entonces, no sabemos integrar el volumen de una vaca ni el de una papa. Entonces, por eso, si ustedes revisan los libros, siempre les van a dar distribuciones de carga sencillas. ¿Cuáles son las sencillas? Las que tienen simetría. Por ejemplo, la esfera. La esfera, un disco finito, ¿qué más? Un aro, un anillo, ¿qué más? Un hilo, cosas que uno puede integrar, porque fíjense que el problema aquí es hacer esta integral, esta. ¿Cómo calculo yo la integral acá? Entonces, en cualquier libro, usted agarra el libro, el Servo, y ven que son esferas, líneas, anillos, cosas así. Por aquello de que hay que calcular ρ de B, ¿no? Ah, bueno, yo no lo puse acá, pero en realidad esta integral es la constante, en realidad es esta, ¿no? De Q, pero de Q es ρ por dB. ¿Sí? Y aquí va R cuadrado. Entonces hay que ingeniársela. ¿Sí? Es una integral de volumen que tengo que calcular.
Y bueno, yo creo que la profe le resolvió problemas de ese tipo, ¿no? Calcular el campo eléctrico producido por una esfera en un punto, qué sé yo. Entonces, en todo caso, oye, este repaso está saliendo más largo de lo que yo planeaba. La dificultad, o sea, le repito, yo estoy seguro que ustedes entendieron el concepto, segurísimo. Y lo que no estoy seguro es si pueden hacer unos cálculos sencillos, ¿no? Entonces, repasen cómo calcular estas integrales. Ah, fíjense, esta ρ es constante, ¿no? También sale de la integral. ¿Okay? Este ρ es constante, sale de la integral. Estoy suponiendo que ρ es constante para facilitar más las cosas, ¿no? No necesariamente tiene que ser constante, pero constante para hacerlo más sencillo. El de B, tengo que integrar sobre un volumen dividido entre R cuadrado. ¿Sí? Vale, bueno, creo que ya se fue la hora, se pasa volando. Nosotros tenemos clase ¿cuándo? Tenemos el jueves. Que una hora la pasa demasiado rápido. Bueno, el jueves sí rematamos esto porque está demasiado largo. Vale. Vale. Y bueno, ni modo, aquí hay que dejar el aula antes que empiece la presión. De todos modos, digamos, yo supongo que ustedes están con el Serway y están dándole una repasadita, ¿no? O sea, vamos a poner de ambos lados, digamos. Yo les hago aquí el repaso, pero ustedes también colaboran, ¿no? Agarran el Serway, fíjense, campo eléctrico debido a dos cargas, que estas son cargas puntuales. Aquí están los dibujitos que les mostré. ¿Ok? Miren, los mismos dibujitos. Está en todos los libros. Esto no nos interesa ahorita. Y entonces, a ver. ¿Ve? Es lo mismo. Y aquí está otra papa. Cada trocito, cada cubo infinitesimal contiene una cantidad infinitesimal de carga. Entonces, cada una de estas contribuye en el punto P a un diferencial de campo. Lo que tengo que sumarlos todos. Y sumarlos todos es hacer una sumatoria. Pero como una distribución continua, porque no es que la papa está fragmentada en trocitos, sino es uniformemente distribuida, uniforme continua, pues el límite, cuando este diferencial de carga se hace cero, cuando el volumen cada vez es más pequeñito, esta sumatoria se convierte en una integral, ¿no? Entonces lo que hay que calcular la integral. Esta es la densidad, miren, la densidad de carga volumétrica, carga sobre volumen, superficial, carga sobre área y carga sobre longitud. Aquí está. Entonces, primer ejemplo, un hilo. ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? En este punto. Entonces, aquí está el ejemplo resuelto. ¿Okay? Hay que, bueno, pues como siempre, poner un sistema de coordenadas para saber de dónde vamos a integrar. Hay que integrar sobre todo este hilo, desde acá a acá. Entonces, eso es lo que hacen aquí. Primero escriben el diferencial del campo, la expresión algebraica y después lo integran. Esto creo que no les debería causar ninguna dificultad. Ahora, un anillo. Fíjense que me están pidiendo el campo en un punto de simetría, para hacerlo más fácil. No me están pidiendo el campo en un punto P que esté por aquí, ¿no? O por aquí, sino en un punto de simetría, ¿ves? Porque eso facilita los cálculos, porque aquí estas componentes se me van a cancelar, ¿no? Se me van a cancelar. Entonces me quedan solamente estas dos. ¿Ok? Porque la carga, el campo eléctrico que produce esta carga
es este, pero que produce una carga en el lado exactamente opuesto, es exactamente el mismo campo, porque está a la misma distancia, pero en esta dirección. Cuando se descomponen el eje X y el eje Y, estas dos se me hacen cero. Y eso facilita los cálculos. Por eso siempre todo es, aquí hay un disco, ¿ven? Un disco que no tiene grosor, simplemente. Entonces aquí tenemos una carga superficial. Y fíjense, me piden el campo en el punto P. No me lo piden aquí, ni aquí arriba, ni nada, sino un punto P que es una simetría, ¿ven? Okay. Es una simetría. En el eje del disco. Y ya está. Y también para una esfera, qué sé yo. Bueno, entrego el salón, chicos. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Sigue repasando. Chao, chao.